Este podcast es informativo y no sustituye una terapia profesional y personalizada. El sistema familiar es quien puede estar a veces más dañado y más afectado. Y va a parecer un poco loco lo que voy a decir, pero a veces la familia llega más enferma que el mismo adicto. Que mi hijo o mi hija no le haga falta lo que a mí me hizo falta. Y es totalmente irracional porque entonces estoy depositando mis carencias emocionales en alguien que no las tiene. Tenemos un tabú de cómo se mira un adicto. Inclusive hay familias que llega un lapso en que ya se dieron cuenta que está mal, pero siguen en el autoengaño, ¿no? Va a salir de esto, es una fase nada más, es rebeldía, es baquetonada. Llegan y dicen, es que es muy buen muchacho, es que va a la escuela, es que todavía es que no está en tela de juicio si el adicto es buena o mala persona. Esta conducta normal se empieza a ver primero que nada en las escuelas. Nuestro familiar no se abre a veces con nosotros de la misma forma que a lo mejor puede hacerlo con un profesional. Es progresivo y mortal. Y que si no se atiende a tiempo puede poner en riesgo la vida de nuestro familiar. Peor error. Porque entonces el papá trata de abordarlo de una manera, la mamá trata de otra manera, los hermanos de otra manera y todos por separados. Y es como, al final de cuentas, una muralla que está coartada. Se trata de declararle la guerra a la adicción y ahí es donde se empiezan a marcar los límites. La familia cuando ve que el familiar está haciendo las cosas bien, que está saliendo adelante, que se está rehabilitando y todo esto, la familia muchas veces desde esa necesidad emocional le mete el pie. Bienvenidos a un episodio más de Contacto SOS. Hoy estaremos hablando de las adicciones en la familia, específicamente qué sucede con el núcleo familiar cuando uno de sus miembros es adicto. Quédese con nosotros. Bueno, ya estamos aquí con los invitados de este día. Nos acompañan de Clínica Renaci, Benjamín Ham, psicólogo y supervisor clínico, ¿verdad? Mucho gusto. Y Alejandro Jiménez, que ya había estado con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación. Qué bueno que vinieron, ¿no? Porque comentábamos la vez pasada que el tema de adicciones, pues, es muy amplio, ¿no? Entonces, vamos a tratar de irnos por los bracitos, o no sé cómo le llamen ustedes, ¿no? Vamos a hablar este día de la familia del adicto. Claro. Okay. ¿Y qué les parece si empezamos desde cómo darnos cuenta de que un hijo, un esposo, alguien que esté en el núcleo familiar está consumiendo drogas? Mira, aquí en esta parte es importante mencionar que a veces como sociedad tenemos un tabú de cómo se mira un adicto. Y a veces pensamos que puede llegar a ser alguien que de repente pues ya está en la calle, perdido y demás, pidiendo dinero a cada ratito. Y no, a veces puede ser un médico, un maestro, un profesionista, un menor de edad, un adolescente. Y es importante tener de cerca 4 puntos o 4 factores para poder identificar. La adicción es progresiva, ¿no? Y va de manera gradual en aumento. No inicialmente el adicto ya empieza de una manera potencial a consumir o a destruirse y demás. En esos 4 puntos está los cambios físicos. Evidentemente, pues podemos empezar a notar ciertas señales físicas como ojos irritados, falta de apetito, como parte de su comportamiento a lo mejor lo podemos ver un poquito más irritado. Están los cambios conductuales, de repente empezamos a ver que tiene un cambio brusco de amistades, que empieza a encerrarse demasiado en su cuarto, que empieza a generar demasiado aislamiento, cosas que antes disfrutaba, a lo mejor y ya no las disfruta como antes, abandonó el equipo de fútbol o etcétera, ¿no? También están los cambios económicos. Empezamos a ver que a lo mejor ya como el dinero ya no le rinde igual, está pidiendo demasiado dinero prestado, no sé, de repente dinero en la cuenta que ya no está y no sabemos dónde está, etcétera. Y como parte de esas observaciones, pues nosotros podemos empezar a tener indicios, porque a veces como familiares llegan muchas familias asustadas, oye, fíjate, es que no está durmiendo, ¿no? Y tengo miedo que esté consumiendo.
y a veces simplemente el chico está en una depresión o está en alguna otra situación. No necesariamente mostrar estos cambios habla de que existe una adicción, pero sí son alertas para instruirnos, para asesorarnos, para ir con un psicólogo, para ir con un médico y revisar qué es específicamente lo que está pasando. Pero entre los cambios son esos los más comunes que podemos encontrar. Algo que estorba mucho también, creo yo, es el autoengaño. O sea, hay muchas familias que sí empiezan a notar todo eso. No está durmiendo bien, no está comiendo bien, irritado escolarmente, trabajo, todo eso empieza a ir en caída, ¿no? Y el autoengaño llega y es que tal vez no es lo que pensamos, o no está tan mal como pensamos, o inclusive hay familias que llega un lapso en que ya se dieron cuenta que está mal, pero siguen en el autoengaño, ¿no? Va a salir de esto, es una fase nada más, es rebeldía, es baquetonada, y lo dejan así, se están autoengañando, o sea, es prácticamente el volteo a otro lado y no quiero ver esa situación, pues, que cuando ya empiezan a suceder todo esto que comenta Alejandro, llega un lapso de tiempo y la familia puede decidir cuánto se puede quedar ahí, pero es el autoengaño, pues, me estoy autoengañando de la situación. Quizás porque no lo quiero aceptar, quizás por la posición familiar, pues, quizás por muchas cosas, ¿no? Pero es no quiero aceptar que esto está sucediendo y me autoengaño, pues. Y es una fase vital. Ya cuando el autoengaño ya no es suficiente y las situaciones van escalando a mayor gravedad, pues es cuando ya llegan a pedir información, ya llegan con todo el miedo y toda la situación encima, pues. Podemos decir entonces que nunca hay que dejar pasar los cambios. O sea, si ya sabemos más o menos cómo es la persona, empezamos a observar estos cambiecitos, no puede ser normal, pues algo, tenemos que asumir que algo puede estar pasando. Exacto, y la familia también, como mencionaba Benjamín, vive un proceso, y es ese proceso, así como el adicto vive esta etapa para llegar a la aceptación de que tiene un problema, la familia también lleva un proceso para aceptar que tiene un problema, pues, y es justamente donde entra esta parte del autoengaño, y aparte también de que la persona que está consumiendo necesita manipular para poder subsistir con su consumo, y empiezan a desarrollar diferentes estrategias de manipulación y para ocultar el consumo, y que obviamente no repercuta su imagen con la familia. Es algo que inicialmente el adicto cuida, después ya no le importa, pues, pero al principio sí es algo que cuida y protege mucho, ¿no? Entonces, dentro de la parte familiar, sí definitivamente llevan un proceso, y hay familias que, como decía Benjamín, llegan y dicen, es que es muy buen muchacho, es que va a la escuela, es que todavía es que no está en tela de juicio si el adicto es buena o mala persona. O sea, no nos cabe duda que puede llegar a ser un gran ser humano, deportista y lo que sea. El problema es que se tiene una enfermedad que tiene que ser atendida como tal. Pues voy a poner un ejemplo a lo mejor un poquito burdo, pero es justamente la realidad, y yo no puedo llevar a mi hijo al doctor porque está enfermo de las anginas, y yo le digo, doctor, es que se va a curar bien rápido porque es muy buen chico, porque es muy buena persona, es de muy buen corazón. O sea, es justamente lo mismo, pues, y a veces como padres esperamos que esos recursos tratamos de rescatar a través de esas situaciones positivas, dejar de ver que tenemos un problema acá y necesita ser atendido como tal, como una enfermedad que requiere atención. Hay algo bien importante que cuando buscamos la palabra psicopatología, la definición ahí lo dice. O sea, la psicopatología es la ciencia o la rama de la ciencia de la psiquiatría y la psicología que estudia el origen, el desarrollo, las manifestaciones de los trastornos mentales y de la conducta anormal. O sea, no es ya en el trastorno mental, es también la conducta normal. Esta conducta no es normal. No es normal que se desvele, no es normal que se aísle, no es normal que esté reaccionando y comportándose de esta manera. Hay que atenderlo. Es una psicopatología, pues, ¿sí? Entonces, muchos ya llegan con el trastorno mental. O sea, ya es con la situación ya grave, pues. Pero desde la conducta anormal es atenderlo, pues. Uh-huh. Se me viene a la mente de repente en las escuelas, ¿no? Cuando le llaman a un padre de familia porque su hijo hizo algo, ¿no? Que no se puede dejar pasar, y el papá no acepta y dice, es que en mi casa no es así. O sea, por ahí pudiera empezar un riesgo, ¿no? Para el joven o niño en este caso. Claro, como Benjamín comenta, o sea, son las conductas anormales las que hay que seguir de cerca. Y a lo mejor este chico
en ese momento no puede tener una adicción, puede tener un trastorno de déficit de atención, puede tener, no sé, alguna situación de trauma, alguna situación violenta que esté, no sé, mil cosas. Pero independientemente de la situación que esté atravesando y que no sea adicción, puede ser un primer pinino para ir directamente a una adicción. Entonces, si a estos niños que ya están notando o que ya están teniendo cambios o conductas, adolescentes que ya están teniendo cambios, conductas, los intervenimos antes, evidentemente podemos prevenir que llegue a una adicción si atendemos cuando se debe estos trastornos o estas situaciones que pueden estar atravesando, ¿no? Y hay algo muy importante, y es que esta conducta normal se empieza a ver primero que nada en las escuelas. O sea, en el desarrollo ahí es social. donde bota la primera alarma. Sí, porque en casa puede ser una conducta normal. Porque la cultura familiar es, esto es normal. Que el niño reaccione de esta, o que la niña reaccione de esta manera, haga esto, se conduzca de esta manera, tenga este comportamiento, es normal dentro de la familia. Pero cuando ese niño, esa niña llega a un contexto social distinto y diferente, que es la escuela, y la maestra que puede estar capacitado, o el maestro que puede estar capacitado para detectar ese tipo de cosas, oye, esto no es normal. Y es cuando pues le llaman al papá, a la mamá, y es, no puede ser. Sí, y no lo aceptan, ¿no? Ahora, aquí estamos viendo como la parte noble, la parte bonita, pero hay otros papás que son más caóticos, más severos, más desde el castigo, más desde la violencia, y habrá que explorar diferentes perfiles. Y a veces como padres con estilos de crianza de 1950, y ahí viene el chanclazo, el cintarazo, que le va peor en su casa, el golpe, o que le va peor en su casa. Definitivamente lo que termina por suceder es que termina por agravarse la situación, termina por generar ya emociones desagradables, de resentimiento, de rencor, que rompen el vínculo. Entonces, de manera inconsciente se va gestando poco a poquito, como ves, el perfil de un adicto. O una persona que crece en una situación donde no se siente entendido, donde no es capaz de tolerar la frustración, donde se enfrenta a muchísimas situaciones que le cuesta mucho trabajo como solucionar o remediar, y de repente le ponen enfrente una solución que lo libera en el momento de todo ese estrés, de toda esa rabia, de todas esas situaciones contenidas. Y tristemente, pues es una de las opciones que muchos adolescentes o jóvenes están tomando en la actualidad: perderse, fugarse, deslindarse de responsabilidades. Y algo muy importante, que eso nos tocó a nosotros, ¿no? Sí. O sea, nos tocó a nosotros esa parte, ¿no? Pero yo siempre he dicho, por ejemplo, los padres de mi generación, que yo soy del 96, ¿sí? Ya tienen un estilo de crianza, pero desde el resentimiento de lo que nos tocó. Entonces los papás, por ejemplo, yo lo veo en mi generación, que yo lo digo así, ¿no? Y a lo mejor es controversial, pero es la crianza, ¿cómo es? Respetuosa, ¿no? Que terminan siendo permisivos. Porque me tocó a mí a lo mejor una crianza muy sofocante, muy autoritaria, muy controladora, y crecí resentido de eso, y a la hora de ahora yo tener hijos es la crianza respetuosa y termino siendo permisivo, y es de un polo a otro. Y termina pasando lo mismo, a final de cuentas. Hay una etapa muy bonita que es la adolescencia. Para algunos padres puede ser terrible, para otros padres puede ser muy bonita, ¿no? Pero la adolescencia tiene un factor muy importante, y es la rebeldía. Existe una rebeldía sana y una rebeldía insana. ¿Cuál es la pauta que divide estas dos? El resentimiento que haya, la ira. Porque entonces el constructo de mi persona, de mi identidad, de mi personalidad, si la hago sanamente, lo voy a hacer por un lado positivo, por un lado sano, por un lado constructivo, un lado funcional. Pero si estoy cargado con ira, entonces el constructo de mi persona la voy a hacer para fregarte, ¿sí? Familia, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde termina siendo insana la rebeldía. Porque en vez de construir para lo funcional, es para lo disfuncional, es para fregar a la familia, pues. Y aquí es donde me quedo pensando, entonces, el papel de la familia es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y si ya nos estamos dando cuenta, ya estamos reconociendo que hay un problema en nuestro núcleo familiar, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, estar conscientes de que no solamente el afectado, para no decir el adicto, necesita terapia, sino que la familia también tiene que iniciar un proceso, ¿no? Pues así como el adicto vive
pues esta etapa para llegar a la aceptación, la familia también vive un proceso para poder aceptar que su familiar tiene un problema de adicción. Y a veces no es sencillo para las familias y reaccionan de diferentes maneras. Hay familias que tienden a hacer, pues, entran en pánico, caos, ¿qué vamos a hacer? Esto no nos puede estar pasando, ¿qué hicimos mal? Perdón, y empiezan a cuestionarse de mil maneras. Hay otras familias que, no, pues mira, lo vamos a poner a trabajar, lo vamos a mandar al rancho, lo vamos a castigar, le quitamos el carro, hacemos esto, Hay otros que definitivamente las herramientas que ellos tienen o conocen tratan de abordar la situación. Pero aquí lo correcto es acercarse a los profesionales. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las respuestas y, como bien decías hace un momento, nuestro familiar no se abre a veces con nosotros de la misma forma que a lo mejor puede hacerlo con un profesional o como se pueda sentir en confianza, porque el problema a veces es de comunicación, a veces es de resentimiento dentro del mismo sistema familiar, y abrirte con las mismas personas que estás teniendo a lo mejor el conflicto es difícil, pues entonces se requiere de una persona externa que nos pueda orientar primero qué hacer, que nos pueda ayudar a evaluar en qué etapa se encuentra nuestro familiar de consumo, si nuestro familiar requiere de tratamiento externo, si nuestro familiar requiere de un internamiento, si requiere de un psicólogo, si requiere de un psiquiatra, alguien que pueda orientarnos, ¿no? Y lo primero que hay que hacer, pues es mantener la calma, no actuar desde el sentimiento, no, eso no nos sirve absolutamente de nada, mucho menos de la culpa, porque si nuestro familiar con problemas de adicción nos ve actuando desde la culpa y nos acercamos, y yo qué hice, hijo, y si te hice falta, y esto, de ahí se va a agarrar y vas a tener situaciones peores más adelante. Entonces es asumirlo como tal, es una enfermedad, ver qué necesita para iniciar tratamiento cuanto antes, y entre más pronto iniciemos el proceso de rehabilitación y de atención, evidentemente menores van a ser las consecuencias y las estancias a las que puede llegar nuestro familiar. Pero no traten ustedes a veces como familiares de resolver por sus propios medios esa situación, porque a veces es, pues mejor que tome, o pues mejor que, pues de eso que estaba haciendo a lo que está haciendo ahora, pues es menos. O sea, no se trata de eso, se trata de algo que es progresivo y mortal, y que si no se atiende a tiempo puede poner en riesgo la vida de nuestro familiar, y evidentemente pues no queremos eso para ningún miembro de nuestra familia. Y ya cuando se llega a complicar en situaciones pues ya más generacionales y demás, puede ser la semilla que lleve a que nazcan más adictos dentro del sistema familiar. Entonces es algo que se tiene que cuidar. Yo siempre he visto que para la tierra fértil en una familia, que la tierra fértil es para que crezca una adicción, es que carguen con resentimientos, culpa, vergüenza e ira, y un sistema disfuncional. ¿Y qué es lo que hace disfuncional a una familia? La desunión, que cada uno esté por su rumbo prácticamente. Hay muchas familias que yo les pregunto en los talleres que damos en Renace, es, ¿esta mañana desayunaron juntos? ¿O cenaron juntos anoche? ¿O qué hábitos tienen como familia para estar unidos, no? Y muchos no, o sea, uno come en el cuarto, otro come en la estancia, otro come aquí, otro come allá, otros están haciendo actividades por separados, y es un sistema disfuncional eso, no hay una comunicación asertiva, cada uno está por su rumbo, por así decir, y eso es tierra fértil para una adicción o para un síntoma, se le conoce desde la terapia sistémica, ¿no? Y todavía eso pues termina alimentando mucho más cuando la dinámica de la familia, ya que se dan cuenta que hay un problema, se centra en el problema, porque entonces alimentan el problema, ¿sí? La mamá ya no duerme, el papá está estresado todo el tiempo, los hijos no saben cómo reaccionar, y todos están a la espera de qué hacemos y cómo reaccionamos ante el síntoma, y eso alimenta más el síntoma y lo hace todavía más grave, pues, ¿sí? Sí, o sea, es tierra fértil, pues. Hay la terapia del abordaje de Milán, de la terapia sistémica, es una de las corrientes. Estos profesionales empezaron a ver que existían características muy parecidas en las familias con
con trastornos psicóticos, esquizofrenia, bipolaridad, trastorno delirante, paranoia, todo esto. Pero hoy en día la psicosis también se puede ver dentro del consumo, porque es alterar, evadir y distorsionar tu realidad. Eso es la psicosis prácticamente, ¿no? Entonces hay características muy parecidas, ¿sí? Primero que esté esta disfunción familiar, ¿no? Cada uno está por su lado, cada uno, o sea, no hay una unión familiar, ¿no? No hay una homeostasis, se le conoce. Número 2, que hayan alianzas dentro de la familia. Y la alianza se ve muy bonita porque se descubre rápidamente con qué familiar te llevas mejor. ¿Y por qué? Porque ahí están los beneficios. Si existen alianzas, existen de regla, existen exclusiones. ¿A quién hacemos a un lado? ¿Sí? O sea, yo crecí, somos 3 hermanos, por ejemplo, 2 varones, una mujer. ¿Dónde estaba la alianza? Los 2 varones y una mujer por otro lado. Pobre ella, ¿no? Sí, o sea, pobre ella, pobrecita de mi hermana, ¿no? Pero le tocó así, sí me explico. Y las alianzas lo que generan es que hay muchos beneficios. Y cuando hay algo que se le conoce como la conducta inusitada, que cuando descubren que hay un síntoma, la adicción, ansiedad, depresión o cualquier psicopatología, ¿sí? Todos reaccionan de manera distinta. Y ese es el peor error. Porque entonces el papá trata de abordarlo de una manera, la mamá trata de otra manera, los hermanos de otra manera y todos por separados. Y es como, al final de cuentas, una muralla que está coartada. Y la adicción puede entrar entre esas grietas, a final de cuentas. Sé con quién sí, con quién no, cómo, cuándo, dónde. Y las estrategias no funcionan. Entonces la cuestión es unificar a la familia. Y yo lo que le digo en los talleres familiares, hay un trabajo de metáfora que es la dinámica de tu familia es como una mesa rectangular, ¿sí? Como esta mesa. Cuando el usuario está dentro de Renace, está en su proceso, la familia tiene que reestructurarse y cambiar esta mesa rectangular por una mesa, no sé, redonda. Que ese cambio es cambio de dinámica, roles, reglas, actividades, etcétera, etcétera. Y cuando eso lo logran, cuando la familia ya logra cambiar de la mesa rectangular a una redonda, cuando logran cambiar la dinámica familiar de una a la otra, solamente queda una silla vacía, la del familiar que está dentro de Renace. Y la familia tiene que tener la postura y la certeza y la convicción y toda su preparación de, mijito, o quien sea que esté ahí dentro de Renace en su proceso, es, la silla está vacía. O eres tú, o nadie más. Qué fuerte, ¿no? Si está la adicción contigo, tú no vas y te sientas en la silla. Lo siento mucho. Pero esa silla es para mi hijo, no para la adicción. Entonces, el paciente que está dentro de Renace tiene 2 opciones. O es mi familia, o es la adicción. Entonces, dentro de esta postura, obviamente, tiene que decidir a final de cuentas. Y la familia tiene que estar lo más fortalecida posible para mantener esa dinámica, pues, sí. Una familia que ya está fracturada de antemano es muy difícil, ¿no? Sí. Como les comentaba antes de iniciar la grabación de esta familia que el papá lo fue y los hijos también. Entonces es más complicado cuando ya hay un antecedente. En la terapia sistémica también menciona eso. O sea, yo soy el resultado de lo que me rodea, más las bases genéticas. Quienes arman rompecabezas, pues las bases genéticas es armar el recuadro, ¿no? A final de cuentas. Y algo muy importante, cuando somos niños, ¿quiénes son los responsables de ir armando ese rompecabezas? Los papás, ¿sí? O la familia, ¿no? ¿Quién me crió? Y algo muy importante que yo siempre veo, la crianza se trata de 3 nutrientes emocionales. Y se los dice alguien que no tiene hijos, ¿no? Es afecto, es sentido de pertenencia y es estructura. El afecto, todo el amor, todo el cariño, toda la atención, toda muestra de amor que nos dan, ¿no? Ese es un nutriente emocional bien importante. Los 3 lo son. Luego es el sentido de pertenencia, que te hagan sentir perteneciente, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? O sea, mi familia Hamklar, o sea, ¿quiénes son los Hamklar? O sea, ese orgullo sano, esa personalidad, esa identidad es lo que genera el sentido de pertenencia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que viene el Mundial a México, ¿no? Si un extranjero le tira a México,
todo México se une para darle en la madre, ¿sí me explico? Porque tenemos ese sentido de pertenencia, ¿sí? De mexicano. Y si nos vamos al norte, los norteños, si nos vamos a Sonora, son los sonorenses, si nos vamos a Hermosillo, los hermosillenses. Tenemos ese sentido de pertenencia, es lo que nos brinda el sentido de pertenencia. Y lo otro es la estructura, límites, reglas y consecuencias. Prácticamente las reglas que me pusieron y las nalgadas que me pusieron, ¿sí? O sea, no existe un límite si no existe consecuencia. Si a mí me marcan una regla, un límite, yo lo rompo y no hay una consecuencia, entonces no es límite, no es consecuencia, no me dan ese nutriente. Cuando somos niños, quienes son los responsables de ir armando el rompecabezas son los padres o quien me crió a través de esos 3 nutrientes, ¿sí? Cuando soy adolescente ya empiezo a ser parcialmente responsable. Ya tengo algo de conciencia, yo voy tomando decisiones, yo voy formando mi persona, pero todavía dependo mucho del contexto, ¿sí? Cuando soy adulto, que técnicamente es después de los 21 años, 22 años, porque mi cerebro ya se desarrolló en su totalidad, ¿sí? Esta premisa ya cambia. El yo soy el resultado de lo que me rodea ya cambia. Y es yo soy el resultado de lo que yo decido. Pero para los 22 años, pues, ¿cómo está el rompecabezas? Hay piezas que hacen falta, hay piezas que están rotas, hay piezas que no van en donde van. Y yo puedo decir, chale, o sea, ¿cómo dejaron mi rompecabezas? ¿Cómo me dejaron? ¿Sí me explico? No me dieron afecto, no me dieron sentido de pertenencia, no me dieron estructura. Viví violencia, viví el consumo de sustancias dentro de mi hogar, viví carencias, viví un montón de situaciones, entonces mi rompecabezas está mal. Pero yo ya soy el resultado de lo que decido, después de los 22 años. Entonces, ya no se vale echar culpas, ¿no? Exacto. Yo ya tengo que agarrar ese rompecabezas y empezarlo a armar yo, ¿sí? Y me puedo ir por el victimismo y decir, pues así me dejó la sociedad, es culpa de la sociedad, es culpa de mi familia, es culpa de todos, y dejar el rompecabezas así. Pero pues, ¿cómo voy a vivir el resto de la vida, no? Y eso es bien importante y es algo que yo trabajo mucho con las familias. Con las familias, ya cuando la persona es adulta, cuando la persona está en Renaci, yo tengo armado un set de 10 talleres donde el objetivo principal de los 10 talleres es el desapego emocional. Es el desprenderme de mi familiar. ¿En qué aspecto? No que no me interese, no que no lo ame, o sea, que me valga, no. Ese no es el objetivo. El objetivo es desprenderme emocionalmente. Me puede hacer sentir feliz, enojado, triste, me puede causar X o Y emoción la conducta de mi familiar, pero que ya no me afecte, que ya no me arrastre junto con él, ¿sí? Y para eso sirve. Haga o no haga tu familiar, se recupere o no se recupere tu familiar, que quiera salir adelante o no quiera salir adelante, que eso ya no te afecte a ti. Que ya familia. No le duele el pasado. Exacto. Y la familia también tiene su proceso, a final de cuentas, para todo eso, ¿sí? Tiene que reestructurarse, tiene que sanar grupal e individualmente, ¿sí? Y como les digo, o sea, el objetivo es cambiar esa mesa y esa silla es nada más para el familiar. La adicción no tiene lugar en la mesa. Y muchas familias, pues muchas veces sí lo terminan permitiendo. Ahí es el problema. Me tocó una familia, me acuerdo que el muchacho ya iba a salir. Estábamos en la recepción así platicando y haciendo la hoja de egreso y todo esto. Y el papá suelta el comentario así de... Es que mi hijo sí puede tomar, pero tiene que tener los pantalones para que... Y la mamá lo voltea a ver así con cara de... ¿Qué estás diciendo? O sea... Y la señora me voltea a ver a mí y yo así nada más tragué duro y... Pues, ¿qué les voy a decir? O sea, y ahorita el muchacho, pues, no sé cómo andará, ¿no? Pero ojalá que esté bien. Qué difícil, ¿no? Sí, no, y ahí justamente es donde puedo aplicar esta frase donde... O sea, no se trata de ir en contra de tu familiar, se trata de declararle la guerra a la adicción. Y ahí es donde se empiezan a marcar los límites, pues, y como familia, pues es un trabajo complicado, pero evidentemente que se puede lograr si todos empiezan a trabajar un proceso terapéutico, pues. Entonces, dentro de la familia existen diferentes roles, pero el que menos ayuda al adicto dentro de los roles es el rescatador, así le llaman, ¿no? Este personaje se encarga de rescatar una y otra vez porque lo siente desfavorecido dentro del sistema familiar. Y esta persona es el que se encarga normalmente de solventar todas las responsabilidades que el adicto va dejando conforme va avanzando en la adicción. Para que un adicto pueda funcionar, en algún punto necesita
de cómplices, necesita de aliados, como decía ahorita Benjamín, para poder subsistir dentro de la adicción. Entonces, este personaje lo que hace es que cuando ya no tiene para pagar, a lo mejor, no sé, voy a inventar la renta o la despensa o sus recibos o sus responsabilidades, es el que inmediatamente va y solventa. Tiene algún problema familiar o algún problema con el carro, va y resuelve. ¿Por qué? Porque vive preocupado porque él batalle o por la posición desfavorable que tiene dentro del sistema familiar. Entonces, mientras el adicto siga teniendo aliados que resuelvan, definitivamente es algo que donde no vamos a poder ayudar mucho, porque aquí es donde entra la alianza, pues, y ahorita Benjamín lo decía en un caso muy específico. No podemos estar a veces todo el sistema familiar luchando para poder ayudar a nuestro familiar a salir de las adicciones, y con uno solo que no esté a favor o que no esté dentro de los ideales que se tienen que cambiar, definitivamente echa a perder todo el trabajo. Pues entonces, como familiares, lo que tenemos que hacer cuando descubrimos que una persona ya está en la adicción, pues es número uno, recibir atención de los profesionales para poder ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué estrategias vamos a utilizar, y todos estar en una misma sintonía. Si no alcanzamos eso desde el principio, las probabilidades de rehabilitación son complicadas. A menos también que nos pase en otras ocasiones que el mismo paciente dice, a ver, mi familia va de lado, de esto me encargo yo. Y eso también funciona muchas veces, porque el sistema familiar es quien puede estar a veces más dañado y más afectado. Y va a parecer un poco loco lo que voy a decir, pero a veces la familia llega más enferma que el mismo adicto. Y a veces el separar al adicto del sistema familiar contaminado también rehabilita. Y se sorprenden a veces las familias y dicen, oye, pero en la casa hacía un chorro de cosas y me hacía esto y me hacía el otro. Y aquí lo veo contigo participando, súper buena persona. No es grosero, se levanta temprano, porque acá con nosotros no. Precisamente por lo mismo, por el sistema familiar que está totalmente fragmentado, como decías hace rato, y que ya tiene una dinámica enferma, que no es apropiada para el desarrollo de la persona que quiera salir adelante. Hay un caso que todavía es más complicado, y es la persona que está en abstinencia o está luchando ya en su recuperación y que la familia siga enferma, ¿no? Porque hay una creencia o una carencia emocional de la familia muchas veces de necesito que me necesite. Entonces la familia, cuando ve que el familiar está haciendo las cosas bien, que está saliendo adelante, que se está rehabilitando y todo esto, la familia muchas veces desde esa necesidad emocional le mete el pie. Necesito que me necesite, entonces le meto el pie para que se caiga y me necesite, ¿sí? Al final de cuentas sí es la responsabilidad final de la persona de decido caerme o no caerme, permito caerme o no caerme, pero muchas veces la familia le está metiendo el pie constantemente desde ese necesito que me necesites. Entonces cuando veo que ya está en el suelo, ¿sí? Ya me siento bien conmigo mismo, ya me necesita, y desde ahí se alimenta la familia también. Hay una frase muy célebre dentro de las familias, y es que mi hijo o mi hija no le haga falta lo que a mí me hizo falta. Y es totalmente irracional, porque entonces estoy depositando mis carencias emocionales en alguien que no las tiene. En un niño que a lo mejor, una niña que tiene otras necesidades emocionales, otras necesidades. Entonces mis carencias las traspaso y termino actuando, como les dije ahorita, de polo opuesto. Viví una infancia controladora, autoritaria, mucho control, mucha disciplina, castigos, violencia, y termino siendo permisivo con mis hijos y termina pasando prácticamente el mismo destino a final de cuentas. Esa creencia yo muchas veces se los retacho a las familias, es totalmente irracional. La familia es primero, es totalmente irracional, porque entonces estamos poniendo carencias emocionales de por medio en una crianza, y ahí ya vamos mal, pues, sí. Justo me comentaba una psicóloga en el programa anterior, dice, muchas veces hasta te tratan de egoísta, ¿no? Por no querer estar ahí donde está la familia y no saben lo que hay detrás. Sí,
sea, precisamente. Entonces, viendo todo esto y lo complejo que es la terapia, ¿qué tan importante es acudir a especialistas en terapia contra adicciones, ¿no? Sí, definitivamente, lo decíamos la vez anterior que estuvimos acá, la enfermedad de la adicción es tan compleja que no solamente hay una especialidad o un ramo de los especialistas dedicado a atender la adicción, sino que estamos un equipo muy grande por medio, porque no nada más es una enfermedad que ataca una sola área, una sola parte de nuestra vida. Ataca la parte espiritual, la parte social, mental, emocional, cognitiva, en muchos aspectos. Por eso nosotros en Renaci contamos con un médico general, contamos con un médico psiquiatra, un equipo de psicología dirigido por Benjamín, un equipo de terapeutas dirigido por Miguel e Isaac, que estuvo aquí el otro día. Está el equipo de consejeros en adicciones y dentro de estas etapas se pueden sumar muchísimos más, pues que está la iglesia también que nos visita de vez en cuando, tratando de abarcar diferentes áreas, porque a no todos les sirve lo mismo y evidentemente entre más grande sea el equipo que pueda brindar herramientas al paciente para elegir cambiar de vida o estilo de vida, más eficiente va a ser la rehabilitación. Acudir con profesionales nos da muchísimos pasos de ventaja, pero al mismo tiempo también instruirnos, aprender, buscar información y no ponernos específicamente a ver nada más como que videos ahí que nos salen y ya creer todo. O sea, verdaderamente investigar de qué se trata esta enfermedad para poder ser un verdadero apoyo para el paciente, y nosotros nos encargamos de eso. O sea, que la familia se involucre en el tratamiento puede ir en dos direcciones: para apoyar en la rehabilitación o para ser parte de la recaída. Hay muchas familias que tienen mucha resistencia y otras que tienen mucha disposición y reconocen desde el principio. Pero para poder lograr ese cambio, especialmente tienen que pasar por todas las etapas, especialmente, exactamente como las hizo un adicto. O sea, desde la aceptación, desde contemplar qué es el mejor tratamiento, cómo sucedió, liberarnos de la culpa, empezar a actuar. Todas estas etapas o todos estos procesos son situaciones que se tienen que atravesar para poder llevar un tratamiento efectivo. Entonces, sí o sí es con los profesionales, es la mejor alternativa que podemos utilizar para poder tener una orientación adecuada y éxito, sobre todo en la rehabilitación. ¿Los datos dónde podemos encontrarlos? Sí, miren, nos pueden encontrar en redes sociales. Les recordamos que tenemos clínica de rehabilitación en adicciones Renaci. Y también tenemos por el centro acá de Hermosillo, Cielos Abiertos Sonora, ambos lugares de rehabilitación. Benjamín y su servidor tenemos oportunidad de laborar en ambos, y pues nos mandan un mensajito ahí por redes y nos ponemos en contacto de inmediato para más información, asesoría. Dejar en claro que no específicamente recarga que todas estas señales puedan llevar una adicción. A veces es una depresión, trastorno de ansiedad, ludopatía, que está súper durísimo ahorita en Hermosillo, que es una cosa tremenda. Estamos llenos de casinos, está lleno de personas desde la pandemia que están apostando en línea y que desafortunadamente cada vez va más en incremento y más personas se están metiendo en conflictos con esta situación. Entonces creo que sería un tema interesante para... Después vamos a abordar ese tema. Pero sí está... Aquí hacemos el compromiso de una vez. Sí. Está durísimo lo de la ludopatía. Y nada, pues invitarlos. No es para desesperarse, para perder la calma. Evidentemente es algo que si se trata y se sigue los pasos correctos, la enfermedad de la adicción es algo que se puede atender y controlar, y estamos los profesionales disponibles siempre pues para ayudarles, y aprovechando estos espacios para poder brindar un poquito de información y acompañarlos también a entrar a esa parte del conocimiento y de que ustedes como familiares pues también tengan un poquito más de herramientas para identificar
identificar, saber qué hacer o más o menos cómo orientarse en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Benjamín? Pues dentro de nosotros, a final de cuentas, lo que tratamos de hacer todavía es en la batalla, porque hoy en día si buscas en internet, se está haciendo muy famosa, lo comentamos el día de ayer, creo, la terapia de reducción de daños. Y eso prácticamente para nosotros es declarar que hemos perdido, ¿sí? Y no, al final no. O sea, la batalla sigue, a final de cuentas, contra la adicción. Se logra ganar, se puede ganar, y más que nada con una familia unida, ¿no? Y en Clínica Renace, pues ahí podemos brindarles todo el acompañamiento, toda la ayuda, y sería un gusto para nosotros poderlos acompañar en esto, de igual manera en Cielos Abiertos. Muy bien, pues les agradezco mucho haber asistido el día de hoy. Bueno, pues algo más que se nos esté pasando. Pues nada, mira, yo creo que el tema, siempre llegamos a este punto, ¿no? Casi al final. El tema de las adicciones es muy extenso. Y estaría padre que aquí en el video, no sé, a lo mejor nos pudieran dejar comentarios, preguntas o sugerir alguna temática, puede ser, y ponernos en contacto y aclarar las dudas, pues, de las personas que están acá mirando el video, y con mucho gusto asesorarlos, y estamos a la orden y en toda disposición. Como dice aquí Alejandro, en los comentarios los pueden dejar y ya se los hacemos llegar a ustedes. Claro que sí. Que de hecho ya ha habido personas que nos piden ahí teléfonos. Entonces, pues aquí estamos. Muchas gracias de nuevo. No, gracias por la invitación. Y pues no se vaya, continuamos. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que estamos todos los lunes a las 6:30 de la tarde a través de lareinaradio.com para quienes nos ven en Arizona. Y lo invitamos también a seguirnos en redes sociales, Contacto SOS, y por supuesto a suscribirse a este canal. Hasta la próxima.